a todos los que no tengan Zoom y quieran verla por YouTube, está saliendo en vivo por YouTube. Está pegado en el chat, ahí recién lo acabo de poner y ya lo vamos a compartir en algunos grupos para que lo puedan tener también. Ah, perfecto. Ya lo compartieron en todos lados, parece. Así que bueno, vamos nomás, Pastor Miguel. Perfecto, pastor, muchísimas gracias. Bueno, pastor David Firman, pastora Denise, creo que ya estamos preparados para acometer la hermosa obra de esta noche, así que en el momento que ustedes ya sepan que pueden arrancar, pues el micrófono, las cámaras y toda la gente que está preciosamente esperando, estamos listos para ustedes, cuando quieran. Hola, ahí estamos, ¿nos escuchan? Una seña, por favor. ¿Cómo andan? Qué lindo estar con ustedes otra vez. Qué lindo ver a tantas familias conectadas. Sí, qué lindo verles. La verdad que es un placer enorme, una gran responsabilidad. Amamos mucho esta casa, sabemos todo lo que esta casa con todas sus casas hijas porta y cuánto nos modela. Justo esta tarde le decía al pastor Hernán cuánto modelan sobre nuestra vida, con su vida, con cómo gestionan la vida. Así que realmente, gracias a Dios que el Zoom nos permite que no se vean la parte del torso hacia abajo, ¿no? Una por la ropa, porque abajo tenemos crocs y tenemos pantuflas. Ahí está el pastor Hernán con las pantuflas, que estamos viendo que con un color bastante normal. Pero sobre todo porque tiemblan las rodillas cuando uno sí. Tiene que estar compartiendo en un lugar así, con tanta gente que sabemos que se ha sumado de otras congregaciones, de otros lugares, de otros países. Siempre es un gran honor, realmente, un privilegio enorme. Y esto lo solemos decir bastante en las conexiones que estamos teniendo. Si bien la pandemia no tiene nada que enseñarnos, porque el que nos enseña es el Señor, nos enseña el Espíritu Santo, pero sí lo que la pandemia ha permitido es que veamos literalmente cómo el cuerpo es uno y cómo podemos conectarnos y estar congregados en el Espíritu a miles de kilómetros de distancia. Y veo ahí gente de Buenos Aires, gente de acá de Rosario, gente de Córdoba, de diferentes lugares, de otros países, y realmente vemos que literalmente somos un gran cuerpo en toda la tierra, y bueno, justamente también por eso es una gran responsabilidad poder compartir este tiempo con ustedes. Pero quisiera que tomemos la seriedad de lo que esto significa, ¿no? A veces el Zoom y estar en lo doméstico, tenemos a los hijos acá al lado y por ahí alguno anda, aparecen los perros, como recién, no sé si los vieron, pero los que estuvimos conectados antes vimos algunos perros por ahí. pero pongámosle en el espíritu la seriedad que esto tiene y me gustaría animarlos un minutito a que podamos aquietarnos, a que podamos conectarnos con lo que estamos haciendo, darle la seriedad. La forma no importa. Lo que importa es que nos estamos acercando a una mesa espiritual, a una mesa donde podemos ser discipulados en esta noche, donde podemos ser encaminados, podemos ser confirmados, donde Dios quiere quizá recordarnos cosas y quiere abrir nuestros ojos espirituales a su realidad, a la verdadera realidad. Y un poco de eso vamos a hablar con la excusa de hablar del matrimonio. Vamos a hablar de muchas cosas que Dios quiere que hablemos. Así que les animo a que se tomen un momento y que puedan darle en su espíritu, en su corazón, la seriedad que esto tiene. Le voy a pedir a Denise que ore para poder comenzar y para poder alinearnos en el espíritu a lo que vamos a compartir. ¿Les parece? Si nos permiten, por favor. Bueno, oramos. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por una nueva oportunidad para poder ser instruidos en vos. No queremos otra cosa que escuchar tu voz y Señor, sabemos que tu voz es una voz de mandato que demanda también nuestra obediencia y queremos hoy, Señor, sacar, acallar todo lo que nos quiera hablar, que no sos vos. Quizás tuvimos un día con varias cosas, con cosas buenas, con cosas malas, pero sea lo que sea, necesitamos y deseamos ahora hacer silencio a esas voces y solamente habilitar a tu voz que nos hable en esta noche. Por eso no queremos acercarnos a vos con una mente carnal, queremos acercarnos a vos desde la mente de Cristo, sabiendo de que es tu Espíritu quien nos habla, nos
afirma, nos confirma, nos convence de todo lo que tenemos que hacer. Y Señor, esta es tu casa, esta es tu obra y descansamos en eso. Gracias por cada matrimonio, cada familia que vemos representada. Gracias por la disposición. Honramos de cada uno el tiempo que ha tomado. No es algo que hacemos por hacer, no hacemos nada por costumbre. Estamos decidiendo invertir este tiempo para que nuestras familias sean cada vez más estén cada vez más viviendo en tu verdad. Señor, no queremos vivir en engaño, queremos vivir en verdad, y solamente en vos encontramos esa verdad. Gracias, gracias, bendecimos a cada familia y rogamos, Señor, que sea tu voz, solamente tu voz, la que hoy conduzca todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Qué bueno ver hasta familias enteras, algunos que están sin sus esposos y algunos también estaban habilitados, aunque no estén casados, algunos a estar. Aprendan, tomen nota de todo. La verdad que ustedes estarán de acuerdo conmigo que no hay nada más lindo que estar en el uno con nuestros esposos, ¿sí? Experimentar cada día eso, cada día un poquito más, hizo que nuestra vida tome todo el sentido que tenía que tomar, ¿no? Entonces a eso nos vamos a abocar hoy. Sabemos que no tenemos muchos temas para hablar, que nuestro tema es Cristo y la cruz, pero sí que tenemos aspectos que otra vez nos direccionan a eso. Entonces escuchemos en esta dirección. No estamos hablando de temas, estamos hablando de Cristo, y por su gracia Él también nos da herramientas para poder cada vez más estar en el uno y así cumplir con lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que bueno. Buenísimo. Bueno, Denise me spoileó el final. No. Cualquiera que se acerca al Señor y lee un poco las Escrituras y estamos construyendo cosas en este tiempo, sabemos de qué estamos hablando siempre, ¿no? Pero en realidad, vieron el título, ¿no? El título decía matrimonios sabios, podríamos también decir familias sabias. Y quisiéramos pensar un poco juntos un tiempo a qué se refiere el título o qué podemos entender por esto. Y tenemos ya básicamente dos caminos. Me acuerdo hace muchos años atrás, bueno, no tanto, no soy tan grande tampoco, porque esto nos reíamos al principio, es cana de sabiduría, no de viejo. Pero me acuerdo haber estado en un seminario de liderazgo de John Maxwell, la mayoría lo debe conocer, había venido a Argentina y estuvimos en un seminario de liderazgo y él hacía una diferenciación entre ser inteligente y ser sabio. Y él decía que una persona inteligente aprende de sus propios errores, pero una persona sabia aprende de los errores de los demás. Y en el momento me acuerdo que me impactó mucho, yo ya había terminado la universidad y estaba, bueno, en esa búsqueda de afianzar lo que uno había aprendido y crecer en un mayor conocimiento, en mayor sabiduría, para ser el mejor profesional que uno pueda ser, ¿no? Y esto creo que a todos nos pasa en cualquier área que uno se desenvuelva, uno busca lo mejor que puede, si uno es, no sé, albañil, mecánico, abogado, psicólogo, pastor, lo que sea, uno siempre está buscando, es como una cuestión interna, nace el hecho de perfeccionarse y ser la mejor versión. Me sonó muy bueno lo que había dicho, pero después pasando los años y sobre todo en estos últimos por lo menos 5 años, donde el Señor nos viene confrontando muy fuerte acerca de poder ver y diferenciar la sabiduría humana de la sabiduría espiritual. Entonces, puede ser que sea sabio aprender del error de otro, pero eso desde una gestión desde la sabiduría humana. Si nos acordamos de las cartas apostólicas, y por favor me gustaría que me presten atención y me sigan el hilo, porque les va a sonar en varios momentos como que pareciera que no estoy hablando del matrimonio y de la familia, pero en realidad todo el tiempo estamos hablando del matrimonio. ¿Sí? Solo que necesitamos entender el eje, el hilo de la construcción y sobre todo me gustaría en esta noche que esto no sea una pérdida más de tiempo, sino que nos quede realmente un poquito más formado, más entendido qué perspectiva tiene Dios de la realidad y sobre todo desde nuestra realidad de matrimonios y familias. Entonces,
cuando empezamos a profundizar en las cosas de Dios, empezamos a ver la gran diferencia, la abismal diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Y de hecho, las cartas apostólicas, todas las oraciones apostólicas son para que Dios nos abra los ojos, para entender las realidades espirituales. Pero me gusta mucho, en un momento el apóstol Pablo en una de sus cartas habla de recibir sabiduría espiritual. ¿Sí? Y esa es la sabiduría que me interesa que todos como matrimonios y familia en esta noche y en este tiempo podamos decidir buscar. Miren, no hay nada de malo con la sabiduría humana, solamente un pequeño detalle, es insuficiente. Entonces, yo puedo estudiar todo lo que quiera, puedo saber todos los libros habido y por haber. De hecho, lo hemos dicho mucho en estos días, tenemos acceso hoy más que nunca a toda la información que existe en el planeta. Nos metemos a Mr. Google, más allá de que puede ser nuestro farmacéutico, nuestro médico, y un montón de cosas que yo sé que ustedes también lo hacen, se meten a preguntarle a Google qué hacer. O por ejemplo, no se acuerdan de un texto bíblico y se acuerdan de una palabra, lo ponen y Google es tan bueno, es tan lleno del espíritu que hasta les recuerda el pasaje bíblico, pero bueno, solo para que no se aburran tanto. Pero es verdad que hoy tenemos el mayor acceso que nunca antes en la historia a todo el conocimiento que hay en la humanidad. Y el humano tiene mucho potencial. El alma humana, la mente humana, ha logrado todo lo que vemos, el avance de la ciencia, los grandes descubrimientos, todo lo que vemos es buenísimo. Ahora, así todo es insuficiente. Porque si fuera suficiente, todo estaría diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Le doy un ejemplo. Me ha pasado muchas veces en el plano personal, en mi consultorio de atender parejas, nos ha pasado muchas veces con Denise, en la pastoral matrimonial y familiar, de acompañar o de escuchar a muchas parejas y muchas familias. Entonces, por ejemplo, viene un matrimonio y yo sé que no les pasa en la ciudad donde están ustedes, pero acá a nosotros dos nos pasó y en Rosario pasa. Así que les cuento para que ustedes aprendan. Ellos viven como en un nivel superior. Claro, claro. Pero viene un matrimonio y me dice, David, no sé qué hacer, no sé ya qué hacer con mi esposa, somos tan diferentes, no sé cómo manejar el desacuerdo, no nos podemos poner de acuerdo, pareciera que andamos en AM y FM, no nos encontramos, no hay onda, ¿no? Y más si pasan varios años de casado y uno ya empieza a imaginar que el amor ya no está y empieza a fantasear con otra persona, porque el enemigo es muy astuto para, cuando estamos débiles, ponernos otras opciones. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Me ha pasado muchas veces de decir, bueno, ok, vamos a darle herramientas. Y empezamos, bueno, para ponerse de acuerdo, vamos a mejorar en la comunicación. Acuérdense que tienen 2 orejas y una sola boca. Tienen 2 orejas y una sola boca, tienen que escuchar más y hablar menos. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo en la armonía. A ver, pónganse de acuerdo. Es en el medio, no es ni como uno quiere ni como el otro quiere. A ver los argumentos. Y hay muchísimas herramientas, ¿sí?, que no están mal y que yo las puedo usar. Pero nos ha pasado, me ha pasado mucho en mi consultorio y nos ha pasado como personas, que muchas veces nos encontramos con que por más que les demos los 10 pasos de la comunicación, los 10 pasos para la armonía, todas las herramientas habidas y por haber que pueden ser muy buenas, tenemos un montón de ejercicios, de cuestionarios para hacer en pareja, hemos hecho retiros, y de repente un día me pasó en mi consultorio, unos pacientes que dicen, no, nos vamos a divorciar igual, y se van cada uno por su camino. O viene un hermano y me dice, no sé, ya estoy cansado, hasta le oro a Dios, le estuve pidiendo a Dios, Señor, ayúdanos a que seamos uno. Y ahora más adelante vamos a entender un poquito qué pasa cuando le hacemos ese tipo de oraciones a Dios y por qué la mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, no vamos a recibir una contestación a una oración de ese tipo. ¿Qué les quiero decir? Miren, no les voy a aburrir mucho más tiempo, solo les quiero decir esto. Ustedes tienen acceso a libros, a videos en YouTube, a materiales en Google. Hay cientos de hermosos hermanos cristianos, profesionales, pastores que han escrito sobre el matrimonio y la familia. Si fuera suficiente, todo el mundo estaría mejor de lo que está. Y me animo a profundizar un poquito más. Si fuera suficiente,
los matrimonios y las familias cristianas serían diferentes a los matrimonios y familias no cristianas. Pero lamentablemente muchas veces nosotros mismos no nos manifestamos diferentes. Y es una triste realidad que nos tiene que llamar la atención. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si hablamos de matrimonios sabios, o hablamos de matrimonios o familias sabias, lo que necesitamos es definir qué camino vamos a tomar, qué tipo de gestión vamos a hacer para entender la sabiduría. Si es desde la gestión de la sabiduría humana, bueno, hay muchas herramientas que podíamos dar, y quizá hoy se frustren porque va a pasar una hora y ustedes van a decir, no me dijo qué hacer, porque la sabiduría humana nos hace eso, nos dice qué hacer. Si uno profundiza en la vida en el espíritu, sabemos que Dios no nos dice qué hacer con una lista de cosas, sino que hay una gestión de vida desde nuestro interior, con un entendimiento de las realidades espirituales, que es la que gestiona esa vida y nos dice qué hacer. Le doy un ejemplo muy sencillo. Jesús creció en una familia, se formó en una familia, tuvo que aguantarse la disciplina, la obediencia, los no de sus padres, estar hasta los 30 años sujeto bajo autoridad de sus padres. Cuando Jesús sale de la gestión de esa enseñanza de sus padres, lo único que Jesús decía es, una sola cosa hago, lo que escucho o lo que veo hacer al Padre, eso hago. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Ven la diferencia de gestión? Si sus padres les hubieran enseñado a gestionar desde la sabiduría humana o desde los principios del alma, Jesús hubiera salido a pelear contra Roma, que había invadido su nación, y hubiera empezado a hacer un levantamiento social, porque lo humano nos lleva a eso, a ver lo humano, a ver lo temporal, y cuando hablamos del matrimonio, lo humano nos lleva a ver nuestra propia realidad, nuestro propio ombligo, y no nos deja ver más en lo grande que estamos metidos. Entonces, yo quisiera no pasar mucho más tiempo hablando de la sabiduría humana, aunque no reniego, porque de hecho la uso y he estudiado y trabajo con la sabiduría humana, pero puesta bajo el gobierno de la sabiduría espiritual. Si yo voy a usar algo como herramienta, va a ser bajo la supervisión y el gobierno de la sabiduría de Dios. Y por este camino quisiera que ustedes me acompañen o nos acompañen un rato para poder gestionar. Déjenme leerle un texto bíblico para que entiendan a qué me refiero. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 2, creo que vas a poner, Hernán, puede ser el texto. Excelente. Qué gestión espectacular. Gracias, Pastor Hernán. Te admiro. En cambio, dice Pablo, hablamos, espérenme que saco un poquito así para ver el texto. Ahí está. Hablamos con sabiduría en los que han alcanzado madurez. Acá ya tenemos un pequeño inconveniente. O pregunta que podemos hacernos, ¿cuán maduros estamos? Repito, en cambio, hablamos con sabiduría, dice Pablo, y fíjense que usa la palabra sabiduría, entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. A mí me confrontó mucho este texto hace un tiempo, y sobre todo estas últimas semanas vengo estudiando algunas cosas, y vengo siendo muy confrontado con esta realidad. Con la realidad, esto es palabra de Dios, o sea, es Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, usando una palabra muy dura. Él dice que la sabiduría humana o la sabiduría de los que tienen autoridad, de los gobernantes, termina en nada. No está diciendo que sea mala, no está diciendo que la descartemos, no está diciendo que no la miremos, lo que está diciendo es poniéndonos en una realidad, termina en nada. Y por favor, síganme el hilo y traten de aplicar esto que vamos viendo a la vida del matrimonio, a la vida de la familia y a cualquier gestión en la que nos movemos, los negocios, el trabajo, desde dónde vamos a gestionar, o sea, qué sabiduría vamos a usar. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre la sabiduría humana y entre la sabiduría de Dios. Y está hablando de que puede hablar esto si somos maduros. Entonces, a ver, una matemática básica. Si yo gestiono desde la sabiduría humana, básicamente Pablo acá me está diciendo que soy un inmaduro.
Con todo respeto, gracias Pablo, ¿no? Sea un poco más suave, pero en realidad necesitamos esta confrontación porque las evidencias son las que muestran cómo están las cosas. ¿Por qué yo les digo que la sabiduría humana es insuficiente? Porque las evidencias nos muestran en la vida social y en nuestra vida familiar muchas veces, y de hecho en esta cuarentena hemos visto muchos matrimonios y familias al borde del colapso, porque decíamos de concepto, mi vida está sobre la roca, mi casa estaba sobre la roca y vino la tormenta y nos caímos a pedazos. Entonces no estábamos sobre la roca, no es una opinión, es una evidencia. Ahora, Dios no anda condenando a nadie porque ya estamos en Cristo y no estamos en condenación. Ahora, lo que Dios sí espera es que nosotros seamos maduros para reconocer, probablemente estuve gestionando desde la sabiduría humana, cuando el llamado de Dios es a gestionar desde la sabiduría espiritual. Ahora, sigue Pablo, dice, más bien, versículo 7, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Miren qué interesante lo que dice Pablo, o sea, habla de una sabiduría que es un misterio, si es un misterio, y ahí él lo dice, está escondida, es un misterio de Dios, por lo tanto necesitamos la asistencia de Dios para entender de qué se trata. Entonces, si yo gestiono desde la sabiduría humana, lo hago por mi propia cuenta, lo hago con mi mente, con mi conocimiento intelectual, no lo hago en el espíritu. Lo hago accediendo a leer un libro, accediendo a Mr. Google, al Dr. Google, al asistente del Espíritu Santo Google, y no está mal, pero no es suficiente. Ya lo acaba de decir Pablo, va a terminar en nada. No lo voy a poder sostener. Y seamos sinceros con los resultados. Nosotros podemos ver en nuestra propia historia que muchas veces hicimos muchas cosas que terminaron en nada. O hicimos muchos esfuerzos, no le voy a hablar más así, no voy a subir la voz, no la voy a insultar, no le voy a empujar, no sé, qué sé yo, cosas que sé que ustedes no hacen, pero muchos lo hacen. Pero, ¿qué pasa? No lo podemos sostener, porque está haciendo una gestión desde nuestra propia sabiduría. Como les decía recién, Señor, ayúdanos, somos muy diferentes, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Estamos gestionando desde nuestra sabiduría. Entonces resulta que yo quiero que Denise sea como yo quiero. ¿Cuántos oraron? Seamos sinceros, muchachos. ¿Cuántos le pidieron a Dios que su esposa cambie como a ustedes les gustaría que cambie? No, bueno, no levanten la mano, pero sé que la mayoría, ¿no? Si somos sinceros, yo levanto la mano. Pero resulta que en la misma habitación, en la misma cama que estábamos durmiendo, Denise oraba que yo cambie como ella quiere que yo sea. Fíjense, ahí tenemos dos voluntades. Hay dos voluntades. Pero resulta que avanzar a la madurez, nos enteramos que hay una sola voluntad a la que tenemos que someternos y es la voluntad de Dios. Entonces de repente tenemos un matrimonio con tres voluntades. A ver cuánta sabiduría humana nos podría ayudar a tratar de hacer uno con tres voluntades. Con tres voluntades. Olvídate, o sea, no vamos a poder nunca. Y con todo respeto lo digo a mis colegas, a la gente, amo mi profesión, pero lo he visto una y otra vez, van 24 años de profesión este año, es imposible que la psicología, el coaching, el counseling, no estoy diciendo que usted no busque ayuda, si necesita busque ayuda, pero alguien que gestione desde la sabiduría espiritual. No voy a irme por esa rama, pero ¿qué quiero decirle con esto? Si fuera suficiente todo estaría diferente, veamos las evidencias. Pero sigo con el hilo para que me entienda lo que estoy diciendo. Ahora voy a volver después a esto de las tres voluntades porque tiene que haber una. Para Dios el matrimonio es uno. Así que no sé cómo vamos a hacer, pero de esta noche todos vamos a salir como uno acá. ¿Sí? Así que usted agárrese fuerte, póngase el cinturón de seguridad. Dice el versículo 12 del mismo capítulo 2 de Primera Carta de Corintios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y Pablo es como que vuelve a insistir en esto, no es por el lado de la sabiduría humana. Nosotros hemos recibido el espíritu que procede de Dios. Y acá Pablo eleva la medida de una manera tremenda. Y él dice, para que entendamos, ¿para qué recibimos el espíritu que procede de Dios? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. La gestión del espíritu. Es una gestión del espíritu. ¿Saben cuál fue una de las grandes confrontaciones que Denise y yo hemos experimentado en estos últimos 5 años? Y ni hablar, nuestros hijos, lo hemos trabajado con ellos. ¿Saben cuál fue una durísima confrontación? Yo soy tercera generación de creyente, Denise es cuarta generación de creyente,
nuestros hijos serían la 5ª generación de creyentes por el lado de Denise. Y saben que hasta hace unos 5 años atrás, y por favor no estoy hablando mal de los antepasados, entiéndame el punto del eje, amamos lo que hemos recibido, pero ustedes me preguntaban o le preguntaban a nuestros hijos qué significa consumado es, y no lo sabíamos explicar. Y yo ya era pastor, ya había enseñado muchas cosas, había escrito varios libros, ¿y cómo puede ser que yo soy cristiano? Mi vida es vivir a Cristo y yo no sé qué se consumó en la cruz. Había recibido media cruz, el ticket para ir al cielo, pero no entendía la cruz completa. Entonces, si acá el Espíritu Santo me está diciendo que Dios me dio el Espíritu Santo para entender todo lo que ya me fue concedido, ¿qué es lo que nosotros siempre pensamos? No, tenemos que esperar lo que Dios va a hacer. Dios es un Dios de promesa y siempre tira la pelota para adelante, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio? Tiene mucho que ver con el matrimonio porque nosotros tenemos solo 2 opciones de gestión. O vamos a gestionar desde la sabiduría humana, lo cual ya vimos y no quiero entrar mucho ahí, pero nos damos cuenta por las evidencias, y acá Pablo lo acaba de confirmar, termina en nada, no es suficiente. O vamos a gestionar desde la sabiduría espiritual. Y para eso Dios nos dio el Espíritu. Si nosotros dos podemos crecer en ver todo lo que nos ha sido concedido, tenemos una realidad espiritual interna que nos va a sostener en cualquier situación. No voy a entrar en detalle, solamente les voy a comentar esto. Hoy nosotros recibimos una fuerte confrontación a esto que le estamos compartiendo. Tuvimos un día muy duro, tuvimos unas situaciones complejas que resolver, tuvimos unas grandes frustraciones a nivel legal por unos problemas de una estafa y demás que estamos enfrentando, y todavía no está todo terminado, pero fue un día duro. Y en ese momento salimos de un abogado, salimos del otro abogado, y estuvimos todo el día haciendo trámites, y nos miramos y nos decíamos, qué bueno es saber que en nuestro interior, en las realidades espirituales, nada cambió. Y no saben qué fortaleza fue para nuestra vida hoy, y cuánto nos encontramos en ese uno, de poder ver lo mismo, entender lo mismo, y poder ver que aunque alrededor nuestro todo se caiga a pedazos, lo único que realmente nos sostiene es la sabiduría de Dios. Es ver esto que acabamos de leer. ¿Qué cosas ya Dios nos concedió? A ver, fuimos amados por Dios. ¿Eso cambió hoy con una mala noticia? No. Fuimos benditos con toda bendición espiritual. ¿Eso cambió hoy por una mala noticia? No. Por tecnicismos legales, por cuestiones que hay que buscarle la vuelta, por una injusticia que la ley ampara al que me estafó. Una locura desde lo humano. Desde el espíritu, nada cambió. Y salimos tomados de la mano con un gramo de frustración en el plano de la mente, del alma, pero con una paz y con una fortaleza tremenda, sabiendo que si gestionamos desde el espíritu, nada cambió. Y fue sublime. Estamos como que nos hubieran agarrado a mazazos. Sinceramente, les puedo decir, no vayan a hacer ampliación de pantalla porque van a ver muchas ojeras, estamos recansados. Fue un día larguísimo y agotador, pero nuestro espíritu está saltando de gozo porque podemos compartir este tiempo con ustedes y podemos confirmar realmente que si nos encontramos juntos en ver las realidades espirituales y entender lo que Dios ya puso en nuestro interior. Miren, esto es dinamita, esto es sublime, no existe nada en la tierra que nos pueda dar esta hermosa realidad. Y realmente hoy, por eso queremos, fue como una confirmación, vamos a compartir esto, déjenme seguir un poquito. Versículo 16 dice el apóstol Pablo, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Qué sublime, sublime declaración, sentencia, absoluto. Mire, esto es una realidad espiritual. Las realidades de nuestra mente son percepciones. Si nosotros les contamos lo que pasó hoy, vamos a tener, no sé, a ver, somos 117 conexiones. Vamos a tener 117 percepciones diferentes, le va a afectar diferente, se van a sentir diferentes. También. Opiniones, qué hacer, qué no hacer. Ahora, ¿saben cuál es la realidad espiritual? Todos los 117 que estamos acá, más dividido por 2 o 3 que hay en cada conexión, todos tenemos la mente de Cristo. Es una sola y absoluta realidad espiritual, que nada en la tierra la puede cambiar. Ahora, por favor, entiéndame que esto lo estamos hablando en el contexto de entender el matrimonio y la familia.
si nosotros con Denise podemos entender que tenemos la mente de Cristo y podemos gestionar desde ahí, imagínense que ¿cómo puede haber algo? A ver, vuelvo al versículo 12, dice que Dios nos dio el Espíritu Santo, y Romanos 8, Pablo nos recuerda que tenemos en nuestro interior el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Y miren, yo les digo esto, y le estoy recitando un texto bíblico, y nosotros estamos como... Amén, gloria a Dios. Como que no terminamos de caer, no nos cae la ficha, no entendemos qué significa eso. No nos impresiona. Ahora, sí nos impresiona una mala noticia, o sí nos impresiona, wow, si me llegara a cruzar con el presidente, no sé, con alguien famoso, ¿qué me impresiona? Y ahí tenemos de nuevo las evidencias de que nuestra gestión probablemente no está del todo puesta en el lugar que tiene que estar. Y en esto queremos ser muy insistentes en esta noche y animarlos a gestionar, que gestionemos juntos, que crezcamos como generación, porque esto no es algo que nosotros le queremos compartir, esto es algo que Dios está trayendo generacionalmente, esto no es una opinión de David, de Denise, del pastor Hernán, esto es un criterio generacional que Dios está instalando por su espíritu en su iglesia, en esta generación. Y es muy fuerte el llamado de Dios a que gestionemos desde la realidad espiritual, la genética espiritual que ya fue instalada en nosotros. Porque si no, estamos fritos. Miren, uno de los grandes errores que cometemos es querer gestionar nuestras vidas desde la sabiduría humana. Todos caemos en eso. ¿Saben? Bueno, no voy a contar nada. Mi esposa me prohibió contar. No quiero contar. Porque no es una cuestión de testimonio o de tristemonio. Pero solo quiero decirle esto. Miren, estábamos sentados así juntos delante de un abogado, y este abogado con sabiduría humana, con una gestión así, imagínense un abogado con mucha calle, con mucho... ¿Sabe lo que está haciendo? Me dice, ¿saben lo que ustedes pueden hacer? Presentamos un divorcio express y ya sale así esto. me río es tragicómico esto. Y el tipo me había googleado y sabe que me dedico... No, pero vos sos religioso, ¿no? Claro, no va a querer. Solo se contestó y dijo, no, pero ustedes no van a aceptar esta opción. Pero miren, todo el tiempo la sabiduría humana me ofrece gestionar con una mentira y meternos, o sea, no quiero ni entrar en el tema, no es el punto, ¿no? Pero para que me entiendan, estamos... pero sí hacer en el énfasis en que cómo somos permanentemente expuestos a la sabiduría humana. Eso es el énfasis, tanto para bien como para mal. Puede ser sabiduría humana para cosas que nos permitan avanzar, como para cosas que nos hagan mal. Entonces, entender que si no las realidades espirituales no son impresas en nuestra vida como una verdad absoluta, somos tentados permanentemente a negociar con esa verdad, esa gestión humana. Ahora, no, perfecto. Entiendan esto que decía Denise, que decíamos, necesitamos entender, estamos permanentemente bombardeados con sabiduría humana, y muchas veces tiene lógica, tiene como sentido común, parece bueno, hasta muchas veces como cristianos podemos tomar principios, valores cristianos y disfrazarlos, pero estamos gestionando desde el alma, desde nuestra propia sabiduría, y necesitamos aprender. No nos va a alcanzar el tiempo y no me quiero meter por ahí, pero les hago que lo investiguen. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, y el orden es espíritu primero, alma sujeta al gobierno del espíritu, y el cuerpo como el habitáculo que anda por la tierra expresando esa realidad. Si yo gestiono desde el alma, puedo ser cristiano y voy a estar haciendo cosas como cualquier hijo de vecino, pero necesitamos entender este absoluto. Dios nos ofrece otra gestión. Tenemos la mente de Cristo. Por alguna extraña razón seguimos funcionando con la nuestra y se nos ocurren ideas geniales con la nuestra. Leíamos estos días, empezamos a leer la Biblia, un plan para leer la Biblia en 3 meses, 90 días con nuestros hijos. Leíamos la historia de Abraham. Y Abraham en el capítulo 12, cuando a Egipto se le ocurre una idea genial, mentir que su esposa era su hermana para que no lo maten. Eso hace la sabiduría humana. Dice así el texto, el apóstol Pablo, él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Fíjense cómo acá el apóstol Pablo pone muy claramente esta cuestión de la gestión.
dice que Dios nos puso en una nueva vida y habla de cómo vivir esta vida. Dice versículo 16, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Me pasó hace algunas semanas atrás, a la madrugada me desperté y no me podía dormir, y el Señor me levantó a buscar y leer este texto, y me fue muy inquietante, muy, muy confrontativo para mí, porque me puso a ver de nuevo esta realidad. Fíjense que Pablo está diciendo, dejamos de evaluar a otros desde el punto de vista humano, en el contexto de que él está hablando de que hemos sido trasladados a otra realidad, estamos en otra vida. Y él dice, y nos confronta con esta, estamos gestionando, hay otra versión que dice que gestionábamos con criterios humanos, puntos de vista humanos. Pero lo interesante es que Pablo dice que hasta de Cristo pensábamos así. O sea, yo puedo ser un cristiano, nacido de nuevo, pero gestionando y conociendo a Cristo y todo desde las realidades humanas, viendo a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos desde los puntos de vista humanos. ¿Y a qué Dios nos está llamando? Miren, Pablo es un ejemplo de esto, me encanta que él lo haya escrito esto porque él venía camino a Damasco, ¿se acuerdan la historia? Él viene desde su criterio personal, humano, de lo que aprendió con celo de Dios, persiguiendo el camino. Él sabía de Cristo. Por eso él dice, hasta de Cristo, veíamos a Cristo o hablábamos de Cristo desde el punto de vista humano. Porque él sabía quién era Cristo, sabía que lo habían crucificado, sabía la historia de estos del nuevo camino a quienes él estaba persiguiendo. Y él dice, pero ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Claro, una pequeña diferencia, él vio a Cristo. El día que él vio a Cristo, y esto es lo que necesitamos entender, por favor, matrimonios, todas las realidades de Dios son espirituales. Dios es espíritu, todo es espiritual, pero está diseñado para que sea visto. Son eternas, diseñadas para que sean vistos en lo temporal. Son invisibles, diseñadas para que sean vistas en lo temporal. Entonces, necesitamos preguntarnos en esta noche, ¿será que estamos gestionando, ya estamos en otra vida, pero todavía estamos gestionando desde el punto de vista humano? Y aún quizá a Cristo y a muchos principios de la vida espiritual lo gestionamos desde el punto de vista humano, desde nuestra propia alma. Miren cómo dice el versículo 17. Esto significa, y Pablo sigue explicando, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Conocemos las otras versiones, ¿no? El que se une a Cristo, una nueva criatura, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, miren qué importante entender esto. Lo que Pablo está diciendo, y encima remata en el versículo 18 diciendo, esto es un regalo de Dios. O sea, Él no lo hizo, yo no lo hice, nadie lo puede hacer, Dios lo hace. Dios nos trasladó de una realidad a una nueva realidad. Dios nos trasladó de tinieblas a la luz absoluta. Nos trasladó de huérfanos a hijos. Nos trasladó de enemistados a reconciliados. Dios nos trasladó. Ahora, si alguno se mudó, todos nos hemos mudado alguna vez. ¿Qué pasa cuando llega una carta donde ya no estás más? No te encuentran, no. ¿Qué pasa si te buscan donde ya no vivís porque te trasladaste? No te encuentran. Miren cuánto necesitamos entender esto. Necesitamos entender como matrimonios que ya no gestionamos desde la realidad donde estábamos antes. Antes de la cruz, antes de vivir a Cristo, puede ser que podamos gestionar, pero no está permitido, o sea, no es que Dios nos prohíba, no es natural gestionar desde los puntos de vista humanos, gestionar desde la sabiduría humana, si hemos sido trasladados. Ser trasladados es una gran palabra que como matrimonio necesitamos entender. Nosotros solemos decir que nacimos de nuevo hace unos 5 años atrás, después de 5 generaciones de creyentes, volvimos a nacer de nuevo. Cuando empezamos a ver toda la realidad del nuevo pacto, entender el propósito eterno, creo que de hecho hoy nos damos cuenta que todos los días estamos naciendo de nuevo, ¿no? Estamos volviendo a vivir la vida en el Espíritu. Es un camino de levantarse a la mañana y decir, Señor,
estoy muerto, Colosenses 3, ¿no? Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Miren, es una realidad absoluta, es una realidad, ya no estamos más en la gestión humana. Ahora, qué tentadores y cuántas veces, si somos sinceros en lo cotidiano, nos encontramos gestionando, otra vez enojado, que es alma, es una naturaleza de la vida vieja, ¿no? Hablando mal, maltratándonos, no viendo el propósito eterno, no entendiendo para qué nos levantamos, para qué vivimos, cuál es el motor de nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra vida. Miren, Pablo acaba de ser Pablo lo sentencia, vivimos ahora en Cristo y ya no vivimos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Ahora, de nuevo les soy sincero, hace unos años atrás mis hijos no sabían para qué nacieron. Y esto está escrito hace 2000 años. Y es una realidad en la que estamos si fuimos trasladados, ¿no? Si experimentamos a Cristo. Ya sabemos cada mañana para qué vivimos. Vivimos para Cristo. Cristo es nuestra vida. Entonces, el llamado fuerte del Señor en este tiempo es a preguntarnos cómo y desde dónde estamos gestionando. Vuelvo al ejemplo de las 3 voluntades. Denise orando que yo sea como ella quiere, que ella sea como yo quiero, y Dios diciendo yo quiero que sean como yo quiero. 3 voluntades. Desde el punto de vista humano, ¿saben qué hacemos? Nos ponemos a orar. Señor, hacenos uno, no sé, ayúdanos. Y Dios escucha bla, 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 bla. Porque ¿saben qué pasa? Desde las realidades espirituales para Dios somos uno. Dios ya nos trasladó a una realidad espiritual absoluta donde Dios ya no ve más 2, somos uno. Génesis 2 dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los 2 serán uno. De hecho, esto es tan real que cuando vemos Génesis 2, los primeros versículos, Dios nos detalla la creación y dice que creó primero al varón. Pero ¿dónde estaba la mujer? Estaba dentro del varón. El varón andaba poniéndole nombre a la creación, andaba cumpliendo su propósito, su asignación dentro del propósito asignado por Dios, y nunca se quejó que estaba solo, que necesitaba algo. Sin embargo, su mujer estaba con él, estaba en él. Y después Dios lo hace dormir y saca de él una mujer. El matrimonio es una idea de Dios. Desde la gestión humana, muchos cristianos inclusive te dicen, uy, no te cases, no sabes dónde te metes. Ojalá si te casás te vaya mejor que a mí, que mi matrimonio es un desastre. ¿No? O el clásico chiste, casate y serás feliz. Y no es una profecía que te dice, no, sí, te va a ir re bien cuando te cases. No, es irónico. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero he escuchado a muchos decir esto. Pero ¿cómo puede ser que si ya fuimos trasladados a una nueva vida, ya Dios puso una nueva realidad, soy una nueva persona, una nueva criatura, nací de nuevo, un bebé que nace no tiene ni idea de qué es la vida. Si le pedimos que explique qué es la vida, va a explicar estar flotando dentro del vientre de la madre. Pero él acaba de nacer a una nueva vida, eso es nacer de nuevo. Nacimos a una realidad espiritual y el Espíritu Santo, como leímos antes, nos fue dado para que entendamos toda esa realidad espiritual. Y esa es la verdadera realidad. Esa es la verdadera realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad? Que somos 2 y nos miramos y somos 2 muy diferentes, que estamos en AM y FM, o la verdadera realidad es que somos uno. Entonces, ahora, el alma es muy tramposa, ¿no? Porque el alma me dice, ¿cómo? Pero no, ¿viste la tarde que discutieron y no se pusieron de acuerdo? Y el alma te presenta evidencias como si esa fuera la realidad. Eso fue un momento, fue una situación, pero en el espíritu, en la realidad somos uno. Ahora, si yo no puedo ver la realidad, si me llamo cristiano, pero sigo gestionando desde conceptos, o sigo gestionando como fuertemente nos confronta el apóstol Pablo acá, desde criterios humanos o punto de vista humano, aún de Cristo desde el punto de vista humano, claro que nos vamos a encontrar una y otra vez encontrándonos en diferencia, no sabiendo cómo hablar, no teniendo una comunicación sana, ni hablar si nos metemos en el plano de la sexualidad, que es el nivel más profundo de la comunicación, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque estamos gestionando mal. Y el llamado fuerte del Señor en este tiempo es a gestionar desde la realidad del Espíritu. Miren, oramos, Señor, hacenos uno, y Dios te está mirando como diciendo, Ya te hice uno. Ya sos uno, ¿qué me estás pidiendo? O sea, Dios, creo que Dios se entristece cuando nosotros como sus hijos pedimos algo que no entendemos, porque Él está viendo inmadurez. El maduro que entiende, nosotros somos uno. El maduro entiende que el matrimonio fue diseñado por Dios como una cuestión de estado. La realidad espiritual es que Dios nos diseñó para que gobernemos sobre la tierra a través de nuestras generaciones.
Hernán, ¿podríamos buscar Efesios capítulo 5? Porque no lo tengo acá, y si no lo busco yo acá. Capítulo 5, si podés compartirlo, va a venir bárbaro. 5:31, por favor. Y miren, para que entendamos la gestión, desde dónde gestionamos. Dice Pablo acá a los Efesios, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y empieza el próximo versículo, dice, eso es un gran misterio, coma. Miren que él viene hablando del matrimonio, mencionando Génesis capítulo 2, y dice que el hombre y la mujer dejan y se unen en uno, y lo sentencia. Eso es un gran misterio. Está hablando de el hombre y la mujer ser uno. ¿Es algo que puedo hacer desde la gestión humana? No, porque es un misterio. ¿Cómo se es uno? Es un misterio. Nos tiene que mostrar Dios cómo se es uno. Y en realidad, cuando Dios nos abre los ojos a ver su realidad espiritual, lo que Dios nos muestra es que en realidad ya somos uno, porque Él nos diseñó como uno. Y termina diciendo ahí el versículo 32, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. O sea, Pablo está diciendo, el matrimonio siendo uno es un gran misterio, pero encima ilustra algo mayor todavía, un misterio aún mayor, el misterio de Cristo y la iglesia, de la unión de Cristo y la iglesia. O sea, miren lo que sucede. Si yo gestiono desde el plano humano, somos dos personas muy diferentes, que no sé por qué a Dios se le ocurrió hacernos tan diferentes, que nos encontramos más o menos y pegamos onda y encontramos lo mejor más cerca posible, y mientras podamos y mientras dura en nuestra fuerza, vamos a hacer que aguante. Y después, de última, si no aguanta, me busco un modelo más nuevo, ¿viste? Por lo menos unos 15, 20 años más nuevo, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Es un desastre desde la gestión humana. Y por favor, seamos sinceros, tristemente muchos llamados cristianos. Ahora, si gestionamos desde el Espíritu, nosotros entendemos que el matrimonio es un diseño de Dios. Esto sucedió mientras Adán dormía, a Dios se le ocurrió hacer el matrimonio, Dios no se equivocó con el matrimonio, y el matrimonio es un misterio, o sea que se gestiona por sabiduría espiritual, solamente, no se gestiona desde las realidades humanas. Yo entiendo por el Espíritu que somos uno, y entiendo por el Espíritu, entendemos juntos que por el Espíritu estamos metidos en algo mucho más grande que nosotros, que es representar la unión de Cristo y la iglesia. O sea, miren cómo dejamos de mirar nuestro ombligo. ¿Te terminaron nuestros problemas? No. ¿Ya somos perfectos y nunca nos peleamos? No. Solamente que esas pequeñas diferencias se van puliendo, esas asperezas se van puliendo porque entendemos que estamos metidos en algo mucho mayor. Miren, veámoslo muy sencillo. Cristo y la iglesia son uno. ¿Por qué? Dicen las Escrituras, Cristo es la cabeza. En los versículos anteriores Pablo lo explica muy bien. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cabeza y cuerpo están unidos, son la misma persona. Son uno. Entonces, díganme ustedes, a ver, ¿cuándo cabeza y cuerpo que representamos nosotros se puede cortar? Y por favor, esto no es un juicio, ni una condenación a quienes hayan experimentado este tipo de dificultades en su pareja. Ahora, desde hoy en adelante, entendiendo por el Espíritu que nosotros somos uno representando a Cristo y la iglesia, la opción de la separación se salió de nuestra mente. Porque solo está en nuestra mente, en el Espíritu jamás va a estar, porque no se puede cortar cabeza y cuello, porque se muere la persona. Qué bueno eso. O sea, ¿entienden la diferencia desde la gestión, desde dónde lo estamos haciendo? Entonces miren cuán rico es. Por eso empecé con lo de Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 2. La sabiduría humana termina en nada. Y eso es nada. Yo corto cabeza y cuello y termina en nada, se muere. Ahora, cuando entiendo desde la gestión del Espíritu que nosotros somos uno y que estamos unidos representando al uno, que es Cristo y la iglesia, cabeza y cuerpo, una sola persona, entiendo que la opción de separar no existe. Y ya no oro porque Dios nos haga uno, porque ya somos uno. ¿Entienden cómo cambia la oración si yo gestiono? Y la oración es un gran termómetro para ver desde dónde gestiono. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? O sea, hay tanto por donde nos podríamos meter, pero me acuerdo en este momento 1 Pedro capítulo 3, que el apóstol Pedro dice,
muchachos, trátenla sabiamente a su esposa, denle honor como a vaso más frágil. Si no, sus oraciones van a tener estorbo. Y nosotros estamos, denle orar que ella cambie, pero resulta que no la estamos tratando sabiamente y con honor. Entonces, muchas veces la oración es un termómetro. Y Dios no te contesta, y te pasás años orando y no te va a contestar nunca porque estás pidiendo desde la gestión del alma, desde la gestión de los principios humanos, cuando lo que Dios nos está llamando a gestionar desde el Espíritu, desde una realidad absoluta. Tenemos la mente de Cristo, fuimos trasladados de tinieblas a luz, ya no estamos en tinieblas, estamos en victoria absoluta, en abundancia absoluta, en estar completos, en ser uno, en entender el matrimonio como una realidad espiritual eterna y absoluta, que representa una realidad mayor que es Cristo en la iglesia. No estamos jugando al matrimonio a ver qué onda y cómo nos va a ir bien. Cuando empezamos a gestionar desde ahí y empezamos a entender que estamos metidos en esto, es que se empiezan a resolver. Nos encontramos y somos uno. Como esta tarde salir de un tremendo mazazo en la cabeza y estar de la mano y decir, wow, Esto colabora. Nada cambió. O sea, esto se resolverá como Dios quiera, estamos en sus manos, pero en realidad, en la verdadera realidad, nada cambió. Porque ya fuimos trasladados a una nueva vida, somos una nueva criatura, una nueva creación. Si nos buscan, no estamos más allá porque ya fuimos trasladados. Ahora, qué triste. Por eso Pablo habla de no andar según la carne, según la vieja vida, porque ya no estamos más allá. Pero a veces seguimos gestionando desde el alma como si todavía estuviéramos allá. Tratándonos como cualquier hijo de vecino, hablándonos como cualquier hijo de vecino. Y yo no estoy diciendo con esto que esto es una varita mágica que nos toca y no vamos a tener problemas. Por favor, seamos entendidos lo que estamos, sí. ¿no? Y honestos. Tenemos dificultades, pero ninguna dificultad es mayor a la realidad espiritual. Ninguna realidad es mayor al diseño. Ninguna realidad, miren, pongo este ejemplo porque suele ser muy gráfico para entender. Y me apasiona saber que el caso de Jairo, ¿se acuerdan? Jairo con su hija enferma y él le dice a Jesús, si vas a mi casa, mi hija se va a sanar. Y Jairo tiene una fe terrible y Jesús dice, wow, vamos que sí, tu hija se va a sanar. Y van camino a la casa de Jairo. Y miren, Jairo no había experimentado todavía la cruz, no tenía lo que hoy entendemos como la operación de la nueva naturaleza de Cristo en él. Sin embargo, él puede tener una confrontación con estas dos gestiones. Ellos van camino a su casa y en el camino a su casa se encuentran con la mujer del flujo de sangre. Y se pierden como un par de horas ahí entre que salió poder de Jesús, la gente se agolpa, la mujer tenía que haber muerto apedreada porque tenía sangre, tenía que estar fuera del lugar de la gente. Todo un lío legal, religioso. La cuestión es que mientras está sucediendo esto, vienen de la casa de Jairo y le traen las evidencias. 1, 2, 3, 5 personas vienen de su casa y le dicen, Jairo, no molestes al maestro porque tu hija murió. Y escuchen bien esto, desde la gestión del alma, desde los criterios humanos, Jairo se hubiera ido a su casa a enterrar a su hija. Pero Jairo, ¿qué hace? Escucha una palabra. Jesús está acá, Jesús no estuvo allá, no la tocó, no la vio, no vio que está fría, dura, rígida, azul, que está muerta. Jesús le dice, tu hija está durmiendo, no temas. Y esa es la realidad del espíritu. Muchas veces las realidades humanas parecen absolutas, parecen devastadoras, parecen gigantes, y Dios te dice una palabra. Y esa palabra es suficiente, porque esa es la verdadera realidad. La verdadera realidad es la que Dios dice, y la hija se despierta. Entonces, muchas veces en nuestro matrimonio nos vamos a encontrar con una realidad aparente en las evidencias naturales que podemos ver con los 5 sentidos, con nuestra alma ofendida, enojada, molesta, una semana haciéndole silencio a la esposa para que sufra, ¿no? O al revés. O al revés, ¿no? Pero miren, desde la gestión, desde el espíritu, somos uno. Desde la gestión del espíritu, la hija se levanta. No voy a enterrar a mi hija, no voy a enterrar a mi matrimonio, no voy a enterrar a mis hijos. Se despierta. Entonces, miren cuán importante es que entendamos en este tiempo que necesitamos gestionar desde las realidades donde Dios ya nos puso y donde ya puso el Espíritu en nosotros para que entendamos esas realidades. Está al alcance, por favor. Lo escuchaba David y me es imposible no relacionar todo lo que vivimos y lo que estamos siendo expuestos al propósito eterno.
Gracias al Señor que somos una generación en donde estamos hablando del propósito eterno, en donde estamos aprendiendo, en donde estamos definiendo muchas cosas al entenderlo. Sé que como casa también están trabajando esta palabra, pero ya propósito eterno es una palabra que está en nuestra generación. Eso nos da mucho gozo, ¿no? Y creo que como esposos y esposas y como líderes en nuestras familias y a quien el Señor nos permita también, con quien el Señor nos permita colaborar, nos trae un gran peso de responsabilidad entender la urgencia de estar en el uno con nuestros esposos. Creo que nada de lo que hagamos a diario, de las cuestiones hasta de las más domésticas, las más insignificantes, por así decirle, hasta las cuestiones más trascendentes que tienen por ahí otras consecuencias, nada de lo que hagamos puede estar ajeno o separado del propósito eterno de Dios. Creo que podemos dar testimonio de cómo el propósito eterno de Dios ha reconfigurado nuestras vidas. Redefine. Exacto, no era reconfigurar, nos ha redefinido. Hemos configurado todo en base al propósito eterno de Dios. Podemos decirlo para quienes quizás estén escuchando por primera o alguna vez, no me gusta definirlo, pero sí poder dar una palabra para poder ser clara, que el propósito eterno tiene que ver con conocerlo para darlo a conocer. ¿Sí? No quiero definirlo, pero sí entender que en eso hay mucha profundidad. Entonces, conocerlo nos va a permitir ser uno. Conocerlo nos va a permitir gestionar desde lo espiritual. Conocerlo nos va a permitir ser una imagen de Dios más nítida, primero para nuestro esposo, después para nuestros hijos. Yo sé que hay familias que tienen otros integrantes viviendo en la casa, si hay un abuelo, una abuela, un tío, un amigo que vive en casa, esa intimidad del hogar, es urgente que entendamos que la necesidad de que Él sea visto va a hacer que otros puedan verlo. Entonces, pero volvamos al matrimonio, verlo y entenderlo que necesitamos, nos es urgente gestionar todo desde la mente de Cristo para que así podamos darlo a conocer. Hay muchas cuestiones que podemos mencionar, David nos mencionaba varias, pero necesitamos saber e identificar, porque el Espíritu nos marca, el Espíritu nos habla, el Espíritu nos convence, cuando en el día estamos gestionando desde lo que me parece, desde lo que yo pienso, cuando me estoy empezando a ver, porque yo quería tal cosa, tal otra. No estoy diciendo que lo que nos pase no sea importante, pero necesitamos subordinar, ponerlo en el orden que va. Claro. Porque si nuestra prioridad es darlo a conocer, y ahí es donde todo reconfiguramos, y reconfiguramos todo, para lo único que existimos es para darlo a conocer. Primero en casa, primero con nuestro esposo, primero con nuestros hijos. Un ejemplo sencillo. Por Sí. ejemplo, ¿cuántas veces nos ha costado tomar decisiones? Creo que a todos, si tenemos que sentarnos a discutir una decisión, ¡wow! ¿Cómo nos cuesta? Quisiéramos, ¿no? que alguien nos diga cuál es la mejor Claro, decisión. o queremos que nos digan qué hacer, ¿no? Muchas veces. Pero miren lo que sucede. Si nosotros entendemos esta realidad absoluta de que tenemos la mente de Cristo, que ya vivimos en esa realidad, ya dejamos de tener nuestra propia mente, somos uno, tenemos la mente de Cristo y tenemos un solo interés, que es el interés de la mente de Cristo. ¿Cuál es el interés de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Yo no hago mi voluntad, yo no tengo mi opinión, ella no tiene su voluntad, no tiene su opinión, los dos tenemos una sola opinión, que es la de la mente de Cristo. Es lo que Dios piensa y opina al respecto, no lo que nosotros opinamos o nos peleamos porque opinamos diferente. Y ahí de nuevo vuelvo a ver evidencias de la diferencia de gestión. Nosotros podemos decir que gestionamos del Espíritu, pero las evidencias lo muestran. Como dije al principio, yo puedo decir que tengo mi casa sobre la roca, pero si la tormenta la tira abajo, no está sobre la roca. Entonces, miren, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuánto gestionamos desde los criterios humanos? Veamos las evidencias. Miren, cuando yo les dije que me levanté la madrugada a leer este texto de 2 Corintios 5, ¿saben cuál es una fuerte pregunta que Dios me hizo?
esa noche, porque empecé a pensar, wow, sí, claro, Dios nos trasladó a otra realidad. Estoy en otra realidad, estoy en una realidad absoluta, de luz, de victoria, soy hijo, soy amado, soy bendito, soy adoptado, no, ya no lucho con el rechazo, no quiero que nadie me ame y me acepte porque ya fui aceptado, no tengo problema de autoestima. Ahora, el Señor me hizo acordar de nuevo, el espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en tu interior. Y yo estaba en oración, ¿no? Ahí buenísimo, wow, tremendo, pero como que no terminaba de caerme la ficha. ¿Y saben qué fue la pregunta que Dios me hizo fuerte? ¿Qué te impresiona? ¿Qué te impresiona? ¿Qué cosas te impactan? ¿Qué cosas nos impactan como matrimonio, como familia, como persona? ¿Qué te impresiona? Yo nací en Misiones y me acuerdo las cataratas del Iguazú, fui 800 veces porque uno va siempre, ¿no? Fui con agua, con lluvia, sin lluvia, calor, frío, como ustedes quieran fui. Y uno siempre que va se queda impactado, wow, impresionado. Me acuerdo por mucho tiempo, hasta oraba, ¿no? Y quería comprarme una camioneta que después me la compré y tuve 3 camionetas de esas que tanto me gustaba. Y me acuerdo, wow, miraba al garaje y decía, wow, qué hermosa camioneta. Pero el Señor me tuvo que confrontar fuertemente con eso. O sea, ¿qué te impresiona realmente? ¿Cómo puede ser que el poder más grande del universo está en tu interior y no te impresiona? Y una camioneta, que no estoy diciendo que sea malo, sí te impresiona y te pone pasión. O sea, evidentemente algo en nosotros se corrió un poco del lugar. Entonces, miren, esa misma noche el Señor me hace acordar a Pablo, y por favor entiéndanme, estamos hablando todavía siempre del matrimonio y la familia, porque necesitamos juntos ver esta realidad. Miren, me acuerdo del apóstol Pablo al final de sus días, él está preso en Roma, y si han visto la película Pablo, apóstol de Jesucristo, se dan una idea más o menos, porque uno lee la hojita y es fácil, pasa la hoja rápido y no toma mucha dimensión de lo que pasó, pero cuando uno ve la película y lo ve viejo, canoso, todo doblado de los varazos que le dieron con las vértebras todas rotas, una ropa toda zaparrastrosa, con flecos, húmedas, hacia marrón, y uno ve a este tipo que humanamente no es nadie, no tiene ningún éxito, no tiene nada para impresionarse. Ahora el rey Agripa lo hace llamar, el rey Agripa, el emperador romano, el tipo más poderoso del mundo, lo hace llamar a Pablo y quiere escuchar a Pablo. Y Pablo se para con sus cadenas y en sus manos y sus pies y empieza a contar su vida en Cristo, en Él vivimos y nos movemos y somos. Y Él no es lo que está contando, es lo que sale de su interior. El tipo es un roble, el tipo está parado firme, no se mueve ni un milímetro, el tipo no se impresiona por el tipo más poderoso del mundo, sentado con toda su mejor ropa delante de él. ¿Y saben qué dice el rey Agripa? Casi me convences. El rey Agripa se queda impresionado por la vida de Pablo. Y Pablo ni se mueve. O sea, realmente fue muy confrontativo para mí pensar y hacerme esta pregunta. ¿Qué nos impresiona? ¿Qué me impresiona? ¿Cuántas veces hemos peleado por cosas que nos impresionan, que no tienen sentido? Intereses que son nuestros propios y no los intereses de Cristo. Y por favor entendamos, no está mal tener un auto nuevo, una casa linda, irse de vacaciones. No estamos sacando todo lo que podemos disfrutar y es bueno. Pero si no está supeditado al verdadero interés de la vida, que es vivir para Dios, vivir para el propósito eterno, y que toda decisión e interés que tengamos se defina por el propósito eterno, que es dar a conocer a Dios a través de nuestra vida, no tiene ningún sentido. Y les puedo asegurar que van a tener muchos problemas y no van a poder sostener su matrimonio. Ahora, si nosotros en esta noche podemos decir, Señor, que podamos ser impresionados cada vez más por tu realidad, que a partir de esta noche podamos juntos ver solamente tu voluntad, que podamos renunciar a nuestra voluntad, que en esta noche podamos gestionar desde el Espíritu y no desde nuestras grandes ideas humanas. Miren, la gran idea humana de Adán y Eva fue ponerse hojitas de parra. Así de tremendamente grosas son las ideas humanas. Y Dios tiene que aparecer a ponerle una piel de cordero que le iba a durar toda la vida. Siempre lo de Dios es superior. ¿Quieren una bofetada mayor? ¿Saben cuál es una gran bofetada para el ser humano? En la historia de Noé. El mejor humano que existía. La mejor familia que existía, el mejor matrimonio que existía. Imagínense, Noé llega y le dice a la esposa, mi amor, Dios dijo que va a llover. Si nunca llovió, ¿qué es eso? No, sí, no solo va a llover, sino que va a llover tanto que se van a inundar hasta el cerro más alto que existe, se va a inundar. Así que Dios me dijo que haga un barco
de 400 metros de largo, pero no acá al lado del agua, allá arriba del cerro aquel, porque va a flotar. ¿Cuántas esposas acá le dirían, mi amor, vamos, te ayudo a cortar tronco? Amén. Chicas, vamos, amén. Noé se aguanta 80 años diciendo va a llover y siendo coherente con lo que dice, construyendo un barco con su familia. Y 80 años después, su esposa lo acompaña al barco y sus hijos se suben al barco. Ahora, ¿qué sucedió con Noé? Noé sale del barco y es el mismo Adán de siempre, corrupto, hizo un desastre y hoy la humanidad está como está. No es por lo humano. El mejor humano de la tierra no dio a la medida, no alcanzó, no es suficiente. Solo es suficiente que nosotros entendamos que Dios nos da acceso, ya puso en nosotros una sabiduría superior, una sabiduría sublime, una sabiduría que nos da acceso a sus misterios. Lo único que necesitamos, pequeño detalle, es morir. Necesitamos humillarnos y decir, Señor, no sé nada, enséñame. Y le puedo asegurar que a muchos de nosotros nos ha costado mucho humillarnos y decir, Señor, no sé nada, enséñame. Y perdóname porque me impresiono por tonteras humanas, que son buenísimas, pero me impresionan más que tu realidad. Si nosotros realmente entendiéramos que el poder que levantó a Cristo de los muertos opera en nuestro interior, le puedo asegurar que nuestra vida sería totalmente diferente. Nuestro matrimonio sería diferente. No es cualquier poder, es el poder más grande del universo, está en nuestro interior. Y nosotros juntos representamos ese poder, es Cristo y la iglesia. Estamos representando, miren, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes se han sentido menos alguna vez frente a un abogado, a un juez, a alguien estudiado, a alguien que tiene fama en la sociedad? Y ¿saben qué? Toda esa sabiduría, Pablo lo acaba de decir en 1 Corintios 2, es sabiduría humana que termina en nada. Es sabiduría de Génesis 3 en adelante, caída, corrupta, marcada por la corrupción. ¿Sabe qué sabiduría tenemos acceso nosotros? A la sabiduría de Dios, a las intenciones del diseño original contenidas en Génesis 1 y 2. Y eso ya fue puesto en nosotros. Miren, esto que le estamos contando, solamente le estamos haciendo acordar, esto ya está en ustedes. Ya Cristo está en nuestro interior, ya somos hijos, ya fuimos benditos, ya estamos en luz, no somos más esclavos del pecado. Miren qué triste, cuántas veces, Señor, ayúdanos, no podemos con esta carne, que la insulto a mi esposa, y Dios te dice, no eres esclavo del pecado, si tu carne fue crucificada en la cruz. ¿Entienden la diferencia de gestión? Si gestionamos mal, hasta las oraciones que hacemos están equivocadas, aunque suenan espirituales. Gestionemos desde el espíritu. ¿Cuánto nos impresionan las cosas que este mundo ofrece como grandes e importantes? ¿Desde dónde gestionamos nuestras vivencias, nuestras emociones, nuestras decisiones cotidianas? ¿Desde dónde gestionamos el matrimonio, la familia? Miren, esto es absoluto, ya no estamos ahí. Dios ya nos trasladó de lo humano a lo espiritual, de lo terrenal a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. Dios nos trasladó a una realidad absoluta y esa genética está en nosotros. Miren, tenemos un pensamiento común que dice, según piensa el hombre, tal es él, ¿no? Hasta está en Proverbios, ¿no? Y es verdad, pero yo no soy según pienso, yo soy lo que Dios dice que soy. Tengo que aprender a pensar lo que Dios piensa de mí. ¿Y saben qué piensa Dios de nosotros? Como matrimonio, que somos uno. ¿Sabe lo que piensa Dios de nuestra familia? Hablaba con una persona el otro día que me decía que tenía temor al futuro. Si realmente tenemos acceso a las realidades espirituales, no vamos a tener temor al futuro. No vamos a tener temor al futuro porque ya estamos en Cristo y ya estamos en una realidad espiritual absoluta. ¿Cuántos hemos tenido temor así? ¿Será que durará nuestro matrimonio? ¿Será que nuestros hijos se alejarán de Dios? ¿Vivirán otra realidad? Miren, cuanto más crecemos en ver la realidad espiritual, más estamos blindados. Denise hablaba del propósito eterno. El propósito eterno nos blinda. Le decimos a nuestros hijos, si ustedes entienden que el poder más grande del universo opera en su interior, no hay nada afuera que te puedan ofrecer. Nada afuera te va a impresionar si te impresiona la realidad espiritual. Y no quiero avanzar más porque creo que ya entramos en redundancia. Creo que el Espíritu fue muy claro en esta noche. Y perdónenme por no decirle qué hacer con la comunicación, qué hacer con la armonía, qué hacer con la sexualidad. Creo que la sabiduría a la que tenemos acceso nos va a dar todo. Tenemos en nosotros todas las herramientas. Obviamente, si usted no puede, alguna cuestión se hizo muy difícil,
busque a sus líderes, escríbanos por privado, estamos para servirles, para ayudarles, amamos a las personas, amamos servir y ayudar, pero es lo que entendemos y hemos experimentado cada vez más, que cuanto más avanzamos hacia la madurez, cuanto más nuestra alma es absorbida por la realidad del Espíritu, más en victoria absoluta vivimos, aunque recibamos malas noticias, aunque estemos presos como Pablo en una cárcel en Roma. Pero nada mueve a una persona que en su interior sabe cuál es la verdadera realidad. La verdadera realidad es la que Dios dice. La realidad humana va a enterrar a la hija como Jairo. La verdadera realidad es la que Dios dice. La humana es solo una percepción. Así que les animo en esta noche. Vamos a tomarnos un minuto para tomarnos la mano con nuestro esposo, si están juntos, con nuestros hijos, si los tienen ahí. ¿Sí? Y vamos a tomarnos solo un momentito. Y quiero igual dejar abierto el espacio si quieren hacer alguna pregunta. Ahí está Hernán y Ceci, que son muy sabios y le van a dar todas las respuestas. Pero no, está Miguel y su esposa. Y seguramente hay más pastores por ahí escondidos que le vamos a descubrir. No, pero bueno, de verdad, vamos a tomarnos después si quieren un tiempo para las preguntas, pero quiero animarlos a que hagamos esta simple oración, que son las oraciones apostólicas. Señor, que recibamos espíritu de sabiduría y revelación, que recibamos sabiduría e inteligencia espiritual. Ya hemos experimentado, la mayoría de nosotros, esta es nuestra oración en esta noche, Señor, ya hemos experimentado la sabiduría humana. Tenemos acceso a la sabiduría humana y hemos experimentado lo hueco y lo vacía que es. Puede ser muy buena, puede tener muchas respuestas, pero no alcanza, y queremos reconocerlo en esta noche. Señor, nosotros somos los primeros aquí, que nos reconocemos necesitados de tu sabiduría espiritual, de más sabiduría, de más revelación, de entender que son misterios en los que nos has metido. El matrimonio, la familia, la fe, la vida en la iglesia, la vida como cuerpo, la gestión de vida, la comunión con nuestros hermanos como esta noche. Qué hermoso misterio. Vernos, Señor, vernos tantas personas de diferentes lugares, pero entender que somos uno porque comemos el mismo pan. Somos uno en Cristo porque comemos el mismo pan. Somos un solo cuerpo. Gracias, Señor, por este pan que nos ha servido en esta noche. Señor, y queremos seguir tomando la leche no adulterada, que no tenga mezclas, solo Cristo y la cruz. Deseamos, Señor, seguir comiendo el pan de vida que nos sacia, y esto tan hermoso que nos sacia, pero a la vez nos da más hambre de más pan. Y seguimos saciados y tenemos más hambre de más pan. Queremos solo comer de ti, Señor. Señor, que como matrimonio, Señor, se nos abran los ojos. Señor, declaramos en el nombre de Cristo, Señor, proféticamente en esta noche, que se abren los ojos de cada matrimonio que está aquí conectado y cada matrimonio que va a ver este video. Señor, se abren nuestros ojos para ver la absoluta realidad espiritual a la que nos has trasladado y que podamos ver y ser impresionados y vivir, Señor, en la absoluta realidad de victoria, de abundancia, de estar escondidos en Cristo, donde nadie nos puede tocar, de ser uno con Cristo. El que se une al Señor, uno es con Él, somos uno, somos lo que Cristo es. Señor, grabá esto a fuego en nuestro corazón, que las realidades miserables que hemos vivido en estos días, nuestros matrimonios y nuestras familias, no opaque, es una mentira. La verdadera realidad es la que ya hemos sido, en la que ya hemos sido puestos. Fuimos trasladados a una realidad de victoria absoluta, de abundancia absoluta, de completud absoluta, de gozo absoluto, de paz absoluto, de victoria, Señor, de aleluya. Gracias, Señor, gracias porque cuando abrís nuestros ojos, cuánto reposo trae, Señor. Gracias. Señor, trae tu reposo a cada uno de mis hermanos aquí, el reposo de saber que estamos en ti, somos uno contigo, estás en nosotros y nosotros en ti, y somos uno como cuerpo. Gracias, Señor, abrirnos los ojos para ver que estamos metidos en una realidad mucho más grande que nuestras miserias personales o nuestras miserias matrimoniales o familiares. Estamos metidos en algo tan grande y tan sublime, global, que tiene tanto impacto. Y Señor, vemos en nuestro espíritu que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a seguir colaborando con este hermoso propósito eterno
glorioso por el cual has pagado con tu propia vida y del cual nos has hecho parte. Gracias, Señor. Gracias porque en esta noche podemos experimentar esto sublime de colaborar con nuestros hermanos, de participar en la edificación mutua. Estamos siendo edificados mutuamente en esta noche, viéndonos, compartiendo, comiendo el pan. Gracias, Señor, gracias. Abrí nuestros ojos, abrí nuestros ojos. Señor, cerrá nuestros ojos como lo hiciste con Pablo en esos primeros días cuando te vio. Cerrá nuestros ojos a ver la realidad natural y abrí nuestros ojos para ver la realidad espiritual, como lo hiciste con Sansón. Cuando perdió la vista, pudo volver a ver el propósito que estaba puesto en él, en la asignación dentro del propósito. Señor, ayúdanos a no ver lo que nuestra alma nos presenta como realidad, lo que nos pasa muchas veces como la hija de Jairo, que cree, Señor, nos hace creer que esa es la realidad es tu realidad. Señor, creemos en tu palabra, somos uno. Fuimos diseñados como gobierno sobre la tierra. Nuestros hijos, Señor, en nuestros hijos se multiplica lo eterno y ellos van a gobernar sobre la tierra, Señor, junto con nosotros y en todas las generaciones. Y van a ser colaboradores en el avance de este glorioso evangelio que es Cristo en nosotros. Cristo va a ser visto en nuestro matrimonio, visto en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Y solo eso mueve nuestra vida. Todo negocio, todo interés, toda decisión, Señor, a partir de hoy, Señor, se define, se configura de acuerdo al glorioso, hermoso propósito eterno del cual nos hiciste parte. Gracias, Señor, te honramos en esta noche, te adoramos, te adoramos, te adoramos y te damos gracias. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros hijos, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo el Señor. Amén, amén, amén. Sí, como puso ahí el pastor Hernán, si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto queremos tomar un tiempo para poder expresarla, pero con el permiso del pastor Hernán quería también decirles algo a las personas que están conectadas. Tengo una fuerte impresión en mi espíritu y voy a ser obediente a eso. Sé que en esta noche hay muchas familias que están diligentemente buscando y procurando gestionar desde la mente de Cristo. Y esto es ya es una realidad en medio de ustedes. Y hoy han tomado un tiempo también para seguir creciendo en eso. Quiero decirte que eso le significa al Padre un negocio, que ustedes le significan al Padre un negocio, en donde Él por pacto está comprometido a suplir todo lo que ustedes necesitan, todo y más de lo que ustedes creen que necesitan. Entonces los animo y extiendo esta palabra para cada uno de ustedes, sabiendo que esto es una realidad para el cuerpo, pero que aquellos que diligentemente procuran le significan al Padre un negocio. Que tu vida no quiere otra cosa que significarle al Padre un negocio. Porque una familia que entiende que es un negocio para Dios, empieza un fluir increíble que no para. Entonces, que ese sea nuestra base. Yo quiero significarle un negocio para el Padre, y ahí me determino y crezco diligentemente en la mente de Cristo. Amén. Reciban esta palabra y cuiden esta palabra, y la ponen en consideración, por supuesto. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, en la medida que nosotros podamos contestarle. Es hermoso colaborar. ¿Cuántos colaboran con el cuerpo? ¿No es hermoso colaborar? Bueno, hoy nos toca a nosotros, así que acá estamos como en una danza, felices de colaborar con ustedes. Bien, mi papá sabía decir algo, mi papá, que dice, a veces cuando uno va a preguntar algo piensa que va a quedar como un tonto, ¿no? Y mi papá dice, es mejor quedar tonto por un ratito y no tonto para toda la vida, ¿no? Entonces, por ahí preguntar hace bien, pero quizás fue todo tan claro, quizás fue todo tan bien explicado que no hay preguntas, o si las hay, las habrá en lo íntimo, en el matrimonio. Así que bueno, si alguno todavía estamos a tiempo, Pastor Miguel, te dejamos a vos para que vos
sigas con lo que viene. Bueno, creo que si alguno tenía intención de que esto fuera algún tipo de pan, yo creo que si así es el pan, ¿cómo será el asado? No me quiero imaginar lo que viene después de esto. De verdad que hermoso, y estamos verdaderamente felices de podernos nutrir de esa hermosa sabiduría, de esa pasión con la que David y Denise exponen lo que Dios les ha dado. Estamos demasiado contentos, y qué lindo lo que mencionabas en la oración, David, en relación a que estamos en el negocio, y Denise lo reafirmó diciendo que estamos en el negocio, porque cuando Jesús se quedó allá en el templo a los 12 años, decía, en los negocios de mi padre debo estar, pero él recordaba que los negocios de su padre también requerían el respeto del diseño, y volvió a la casa, y volvió a la familia, y se volvió a reencontrar con el principio del diseño original. O sea, él sabía que estaba en el negocio del padre, pero respetaba el diseño original, que es la familia, el negocio del padre, que originalmente Dios ha gestionado para todos nosotros, y creo que ha sido una hermosísima ocasión de poderlo compartir, y esta esperemos que sea para todos nosotros. Para mí en lo particular, 36 años de casado se dicen fácil, pero como les digo, igual, no se crea que tenemos mucho tiempo de entendimiento, recién ahora que estamos comenzando, así que imagínense lo que nos queda para todos los que están por detrás y hacia adelante. De verdad que es muy hermoso. En YouTube tenemos una pregunta que quisiéramos hacer a los pastores Firman. Bien, dice, hola, nosotros llevamos 22 años juntos, todavía no estamos casados, ¿me tendría que casar? Esa es una pregunta, y la otra es, Está pasando por yo tengo, estamos pasando una situación familiar, no con mi esposa, pero sí con su familia, en la cual entendí que no tenemos discusiones matrimoniales por causa de nuestros errores, sino por causa de los parientes. ¿Cómo abordar ¿Cómo abordar? A ver si la tenemos ahí. con la mente de Cristo? ¿Cómo abordar esas cosas con la mente de Cristo? Bien, buenísimo. Yo contesto la primera. Qué buen momento para casarse este. Qué buen momento. Acá tenés un séquito de personas que apuestan al matrimonio porque entendimos que en eso hay un orden de Dios. Claro. Nadie nos obligó, nadie te puede decir hacelo. Pero al acercarnos a la vida de Dios y Él darse a conocer a nosotros, vemos que lo que Él diseñó es tan perfecto que nos queremos meter en eso. Entonces, claro, por eso estamos en el matrimonio. Quizás es un buen tiempo para que con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, en este caso que no están casados, puedan charlar, puedan ver e ir a un mayor compromiso y saber que eso va a traer como consecuencia mucho orden en muchas cosas de sus vidas. Acuérdense que en Génesis 2, y después lo repite Pablo en Efesios 5, Dios no usa la palabra casar, sino unir. El matrimonio es una unión. El pastor no nos casa, el registro civil no nos casa, Dios nos une. Amén. Entonces, lo que sí necesitamos es que nuestros pastores, nuestros líderes, las personas que Dios puso en autoridad sobre nosotros para cuidar de nuestra vida, reconozcan esa unión. Entonces necesito hacer la ceremonia de reconocimiento de esa unión y orar y acompañar a estos hermanos para reconocer que Dios unió estas personas. Y después sí voy al registro civil y hago todos los trámites que hacen que legalmente sea visible esta unión. ¿Sí? Generalmente las personas no quieren hacer esto porque no se quieren comprometer en el fondo. O muchas veces aún como cristianos, y son criterios humanos, no creo en el matrimonio. Pero resulta que el final de la historia es la boda del Cordero. Cristo y la iglesia se casan, son uno, no son un matrimonio, son como un matrimonio, ¿no? Entonces, el matrimonio es el plan de Dios. No puedo decir no me voy a casar porque entonces estaría yendo en contra de la esencia de la fe, de la vida de Cristo. Porque Cristo y la iglesia son uno, es cabeza y cuerpo, como ya lo dijimos hace un ratito. Entonces, por supuesto que los animamos a urgente, de alguna manera, legalizar esta unión, ¿sí? Tanto en el plano espiritual como en el plano natural. Y la segunda pregunta
es respecto a la familia. Bueno, las familias de origen es todo Como un que gran... no discuten entre ellos, sino que Sí, hay más. es un gran lío. Acuérdense, por eso Dios dijo, deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, hay que dejar a la familia de origen, lo cual no significa cortar los vínculos, pero necesitamos aprender que nuestro vínculo es mi familia ahora es Denise, conmigo y nuestros 2 hijos, Elías y Ana Paula. Y después tenemos también la familia de origen con hermanos, primos, tíos, padres, suegros, hasta la suegra entra también dentro de la familia. Pero desde la gestión del alma, a veces suele ser difícil y entramos a ver quién tiene razón, qué me hicieron y demás, pero desde la gestión desde el espíritu ya tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo es una mente reconciliada. Nosotros somos embajadores de reconciliación y el primer lugar donde debiera operar esa reconciliación es en nuestra casa. Ahora, muchas veces no depende solo de nosotros. En lo que respecta a nosotros operamos con reconciliación. Estamos en paz, podemos ir, comer, charlar, hacer lo que sea. Si del otro lado el otro no quiere, ya se me escapa de las manos. No puedo obligarlo al otro a estar en paz conmigo, pero sí yo puedo asegurarme estar en paz con el otro. Entonces, no se trata de discusiones, de intereses, a ver quién tiene la culpa, quién tiene la razón, sino se trata de operar desde la reconciliación. Nuestro mayor llamamiento es a operar desde la reconciliación. Y no vamos a poder reconciliar al mundo, a la gente con Dios en el mundo, si no estamos reconciliados primero entre nosotros. Acuérdense que la paz es una naturaleza, la paz es Cristo en nosotros. El reino es espiritual, es espíritu, paz, es gozo, paz y justicia en el espíritu. Es espiritual. Y nosotros ya estamos en esa realidad, nosotros ya estamos en paz con todos. Y desde ahí tenemos que gestionar. Sería mucho más amplio y habría que ver también cada caso en particular, porque siempre está en juego la preservación de la vida, por supuesto. Si algo viene a matar mi vida, tanto en lo natural como en lo espiritual, bueno, ahí tengo que tener un poco de cuidado, pero siempre que no esté en riesgo la vida, estamos para reconciliar. Creo que más o menos respondió. Gracias, Pastor David. Denise, tenemos una pregunta más en el chat. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestro matrimonio y no una voluntad humana? Muy y bien. por otro lado, y una segunda, así pueden abordar las dos juntas, por privado a mí me hicieron una que, ¿cómo hacemos cuando mi esposo o esposa no conoce a Dios para gestionarlo desde el espíritu juntos? Buenísimo. Muy bien. Por un lado, la primera pregunta, ¿cómo era? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Ah, Sí, la voluntad de Dios nuestra. Sabemos que entendiendo, y como decíamos recién, estamos en un inicio de algo muy glorioso que es el Señor, ¿no? Estamos recién al inicio de muchas cosas que el Señor nos quiere mostrar. Pero en ese inicio también sabemos que la voluntad de Él es su propio Hijo. ¿Sí? El Hijo, Dios mandó a su Hijo, el Cordero fue inmolado antes de la fundación de la tierra. A lo que voy es que la reconciliación de Dios con las personas es a través del Hijo. Entonces, todo lo que ¿cómo reconozco que no es mi voluntad, sino la de Él? Eso tiene que, lo que sea que tengamos que decidir, tiene que colaborar y no entorpecer que el Hijo sea glorificado y que el Evangelio pueda seguir avanzando. ¿Cómo sigue el Evangelio? Pudiendo ser nosotros una mejor expresión de su vida, no mejor, sino más nítida, más clara, que la gente cuando nos vea, les sea claro. Somos agentes de reconciliación, somos personas en la tierra con nuestros matrimonios y con nuestras familias que estamos para representarlo. Entonces, si lo que estamos haciendo se alinea a que eso sea posible, entonces estamos llevando adelante la voluntad de Dios. Siempre va a sumar. Por la supuesto, voluntad personal busca lo suyo, pero la voluntad de Dios siempre va a ser sumar al propósito eterno. Acuérdense Génesis 1:26, Dios crea el matrimonio para hacer su imagen y semejanza a la tierra, para darse a conocer, gobernando la tierra a través de ello. Esa es nuestra función. Hoy estando Cristo en nosotros tenemos a Cristo. Volvimos a recuperar ser imagen y semejanza de Dios, porque la gente al vernos ve a Cristo, ve a Dios. Entonces, la voluntad de Dios siempre nos va a ayudar a llevar a avanzar en el propósito eterno. Ahora, muy importante la pregunta de qué hacemos si uno de los dos. Miren, cuando entendemos que el matrimonio es espiritual y que es un misterio, entendemos que no importa si uno de los dos no lo ve. Uno que entienda esto y lo tome, va a llevar al otro a eso.
¿sí? Permanecer en oración, permanecer, miren, 1 Pedro 3 dice que habla de la mujer, pero en realidad creo que esto es para los dos. Claro. Se puede ganar al otro aún sin palabra. La gestión humana siempre nos va a llevar los criterios almáticos a querer decirle al otro, convencer al otro, predicarle al otro, decirle, vení, tenés que venir a la iglesia, sos un pecador, convertite, está todo el día, ¿no? Hacemos el efecto contrario. Así. Y en realidad se cierra la persona. Ahora, si yo no digo nada, pero modelo con mi vida la vida que él debiera vivir, en el tiempo eso da resultados. Sí, yo creo que esta respuesta suena muy, muy sencilla y que No es sencillo. y conocemos a muchas mujeres u hombres que se encuentran, digamos, solos, considerando que el Señor les quiere dar, y sabemos que no es fácil, que en muchas situaciones se pone bien pesada la cosa, son cuestiones muy hostiles que se viven y no queremos darle menor valor a eso, pero necesitamos confiar y exponernos a su verdad y vivir en verdad y descansar de que solamente, no, acá no podemos puentear la cruz, nada de lo que hagamos puede decir, bueno, pero yo quiero ir por este lado, no. Todo lo que hagamos tiene que atravesar la cruz. Cuando nosotros nos rendimos a nuestro Señor, cuando nosotros morimos a lo propio para ganarlo a Él, eso le significa al Señor un negocio. Eso el Señor va a dar lo que sea que se necesite en esa casa para que esa casa conozca la salvación por completo. Nosotros creemos que si la salvación llegó a tu vida, llegó a tu casa, lo creemos. Y como el carcelero, será salvo tú y tu casa. El Evangelio entró a esa casa y a sus generaciones. Así es. Pero hay que ser sabio y permanecer. Por eso es tan importante gestionar desde la sabiduría del Señor y no desde la nuestra, porque nosotros tenemos geniales ideas, Claro. pero muchas veces estorbamos a Dios. Y en realidad Dios espera que no digamos nada, sino que se note la gestión de vida que fluye de nuestro interior. Dios puso una vida en nuestro interior que va a ir madurando, creciendo y se va a notar en el exterior. ¿Sí? Ahora, si vamos más atrás, esto es para los chicos más jóvenes o los que van a elegir a una persona con la cual compartir la vida. Si yo fui trasladado a vida, estoy en una realidad de absoluta espiritual como vimos, y me quiero ir a poner novio con alguien que no conoce al Señor, me voy a poner novio con un muerto. Yo estoy vivo, él está muerto, no se puede estar con un muerto. Por eso Dios nos recomienda no hacerlo, no nos obliga, pero nos recomienda. Ahora, aún dentro de la iglesia, de todos los vivos que estamos, Dios nos recomienda aún ahí ver que no sea yugo desigual, porque podemos tener intereses diferentes, llamados diferentes, asignaciones diferentes y estar en yugo desigual aún siendo cristiano. Y después, bueno, siempre se puede arreglar, y bueno, pero muchas veces estiramos mucho tiempo el dolor, el sufrimiento, la frustración, y Dios tiene que tomarse años. Esto tiene que ser ágil, o sea, tenemos que elegir a la persona correcta, comprometernos con el propósito eterno, y el Evangelio avanza en esta generación. Ahora, si Dios tiene que estar trabajando con nosotros 40 años y se perdió una generación. Entonces, por eso es tan importante gestionar desde el Espíritu. Dios siempre lo va a hacer, tiene paciencia, y por eso tenemos estas reuniones para ayudar a los que necesitan y para que todos tengamos el compromiso de gestionar desde el Espíritu. Pero en la medida que avancemos hacia la madurez, es imposible que nos equivoquemos porque tenemos la mente de Cristo. Si yo me equivoco, si gestiono de mi mente. La mente de Cristo es perfecta. La mente de Cristo no duda, no se deprime, no tiene problema de identidad sexual, no va a ser tentado con otra mujer. O sea, es fundamental gestionar de la mente de Cristo, y eso es la vida en el Espíritu. Ahora, acá entra un poco otra pregunta que están poniendo acá en el chat, que dice, ¿cuán importante es como matrimonio apoyarnos en nuestra autoridad? Es sumamente importante. Sean pastores, líderes, Dios estableció el cuerpo con diferentes funciones y con coyunturas, con ligamentos que unen los diferentes miembros. Entonces es imposible que el cerebro le dé la orden al dedo de mi mano sin que pase por toda la autoridad que hay en el medio. O sea, los pastores, los líderes, las 5 gracias ministeriales, los ancianos, los diáconos, están puestos para preservar nuestra vida, para nuestro cuidado. Este sería otro tema para otro día, pero bueno, ahí los pastores le van a enseñar, ¿no? La autoridad espiritual fue puesta por Dios para preservación de vida, no para ponerse sobre nosotros y poner un pie en la cabeza. Es para nuestro crecimiento. O sea, por supuesto que necesitamos poder confiar con nuestros matrimonios, con líderes que nosotros vemos que también modelan con su matrimonio la realidad de la vida que Dios está llamándonos a gestionar. Bueno, creo que... Sumo algo, Pastor Miguel, antes de cerrar. Quien disfruta y entiende por el Espíritu las autoridades, crece. Aquella persona que entiende
que las autoridades son espirituales y que están para preservar nuestra vida, son responsables por nosotros, entonces podemos consultar desde ese lugar, no para que me digan qué hagan ni para estar siempre debajo de una persona. Ese es quien no entendió la autoridad. Claro. Nuestra cobertura es Dios. Quien es Cristo. entendió la autoridad sabe que en las personas va a encontrar cuidado, va a ser responsable sobre mí y me va a permitir crecer. Entonces, que el Señor nos revele, ¿no?, lo que es su autoridad, porque es perfecto. Así es. Yo quiero honrar a todas las personas, más de 100 que estuvieron conectadas Se la todo el bancaron, tiempo, pasaron 20. casi 2 horas, son unos genios, gracias. Realmente qué bueno, porque vemos el hambre, ¿no?, de acercarnos a esta mesa espiritual, y veamos esto, dejemos de pensar en reuniones, otra reunión más, otro Zoom más, no. Cada reunión, como nosotros la llamamos mal reunión, en realidad es una mesa que el Señor nos pone para comer aquí. Así es. Si comemos el pan, somos un cuerpo, así que aprovechemos a comer el pan, y los honro por, aún con bebés, ahí veo con chicos chicos dando vuelta, felicitaciones, algunos con un fueguito ahí atrás que los envidiamos porque odiamos el frío, pero gracias de verdad por estar. Se está aplaudiendo, ahí en la casa de Belén están aplaudiendo. Muy bien, gracias Pastor Hernán, Cecilia, gracias a Miguel, su esposa, hermosa casa, amamos esta casa, gracias, una gran honra que nos permitan colaborar en la edificación y edificarnos juntos. Y a los tortolitos recién casados ahí, qué lindo verlos. Los pastores Natu y Axel. Gracias por confiar en lo que Dios nos confió, y es hermoso, hermoso, hermoso ver esas caritas llenas de hambre y de gozo por conocerlo un poco más. Tuvimos 160 conexiones contando los de YouTube, así que vamos más. Gracias, de verdad. Activamos todos los micrófonos para los que quieran saludar. Vamos. Hola. Vamos. Gracias. Bueno. Chao, amigos. Abrazo, Pablo. Los abrazos. Messi, Pablo, qué bueno verlo. ¡Wow! Gracias. Gracias.